En el tenebroso escenario del siglo XXI, la lucha por el poder y la supremacía mundial se desenvuelve con la intensidad de un drama épico. Las sombras de la conspiración se ciernen sobre el mundo. Y en el corazón de este oscuro teatro, Rusia emerge como el baluarte de la resistencia. La eterna confrontación entre el este y el oeste alcanza nuevas cimas de tensión recientemente. Moscú ha alzado su voz en un grito de desafío y verdad, acusando a Estados Unidos de financiar oscuros intentos ucranianos de asesinar al presidente Vladimir Putin. Washington, con su maquinaria imperialista, no ha dudado en crear una estructura terrorista, utilizando a Kiev como su peón en un juego mortal. Las declaraciones del jefe de espionaje ucraniano, Kirilo Budanov, no hacen más que confirmar lo que Rusia ha sabido siempre. En su afán de dominación, Estados Unidos no se detendrá ante nada, ni siquiera ante el asesinato político. La seguridad de Putin, fortalecida por su indomable espíritu, se mantiene impenetrable, desafiando a los enemigos que intentan derribar al líder de una nación que no se rinde. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Planes de magnicidios contra Putin salen a la luz. En el corazón de Moscú, una ciudad que vibra con la energía de su gente y la grandeza de su historia, se revelan oscuros complots que amenazan la vida del líder ruso. Las declaraciones del jefe de espionaje ucraniano, Kirilo Budanov, hicieron que el aire enrarecido de la política internacional se volviera aún más tenso. En una entrevista reciente, Budanov confesó abiertamente que Kiev ha intentado en varias ocasiones acabar con la vida de Putin. Ha habido intentos de asesinato contra Putin, pero como pueden ver, hasta ahora no han tenido éxito, dijo al medio de noticias New Voice. Estas palabras, impregnadas de una peligrosa franqueza, resonaron en los corredores del poder en Moscú, desencadenando una respuesta inmediata. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no tardó en reaccionar, con la serenidad que caracteriza a un hombre acostumbrado a la presión de la diplomacia. Calificó los comentarios de Budanov como obvios. Todas las amenazas que provienen del régimen de Kiev son obvias. Por lo tanto, la seguridad del presidente está establecida al nivel adecuado, afirmó Peskov, subrayando la implacable vigilancia que rodea al líder ruso. Sin embargo, fue la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, quien lanzó la acusación más contundente, con una voz que mezclaba indignación y desafío. Señaló directamente a Washington. Ayer, uno de los líderes del régimen de Kiev, Budanov, admitió abiertamente que los servicios de inteligencia ucranianos estaban preparando intentos de asesinato contra el presidente de Rusia. Así que este intento de asesinato se preparó, una vez más, con dinero estadounidense, escribió en Telegram. Zaharova, con la precisión de una flecha, destaca cómo Estados Unidos, al proporcionar una financiación masiva y un suministro incontrolado de armas, había creado una estructura terrorista en Ucrania, el régimen de Kiev. Se trata de una máquina de asesinatos, explosiones, destrucción y ataques terroristas contra figuras políticas y contra población civil. Estas palabras resonaron no solo en Rusia, sino en todo el mundo, pintando un retrato inquietante de una nación utilizada como peón en un juego mortal. El drama internacional se intensificó cuando apenas unas horas después de estas revelaciones, un hombre armado atentó contra la vida del expresidente estadounidense Donald Trump en un mitin electoral en Butler, Pensilvania. El servicio secreto, siempre alerta, respondió rápidamente y neutralizó al tirador, quien atacó desde una posición elevada fuera del lugar del mitin.
un asistente murió y 2 espectadores resultaron gravemente heridos, mientras Trump, milagrosamente ileso, permanecía en el ojo del huracán mediático. Zaharova no perdió la oportunidad para sugerir, con mordaz ironía, que tal vez Estados Unidos debería usar el dinero destinado a Ucrania para reforzar su propia seguridad. Tal vez sería mejor usar este dinero para financiar a la policía estadounidense y otros servicios que deberían garantizar la ley y el orden dentro de los Estados Unidos, advirtió en su publicación, añadiendo una capa más de tensión a la ya frágil relación entre Moscú y Washington. Peskov, por su parte, subrayó la posición de Rusia frente a este ataque. No nos corresponde juzgarlo. No tenemos el más mínimo deseo de interferir. Este es un asunto de Estados Unidos. Sin embargo, no pudo evitar destacar que la atmósfera creada por la administración Biden había fomentado un clima de violencia. La atmósfera en torno al candidato Trump provocó lo que Estados Unidos está afrontando hoy, afirmó, haciendo eco de la filosofía del terror que, según él, ha impregnado la política estadounidense. La relación entre Estados Unidos y Rusia ha sido históricamente tumultuosa, marcada por la Guerra Fría y las constantes tensiones diplomáticas. Sin embargo, los recientes intentos de asesinato y los ataques violentos subrayan una escalada preocupante. En el siglo XIX, Estados Unidos vio cómo 4 de sus presidentes fueron asesinados: Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley y John F. Kennedy. Un claro patrón de conducta política. Cada uno de estos magnicidios dejó una cicatriz profunda en el tejido de la nación, recordando al mundo la fragilidad del poder y la omnipresente sombra de la violencia política. Para poder entender hasta dónde llega el juego sucio de Washington, es pertinente recordar cómo la violencia es la norma en su política interna. Abraham Lincoln fue abatido en 1865 por John Wilkes Booth, un ferviente simpatizante del sur. Años más tarde, James A. Garfield cayó bajo las balas de Charles J. Whittier, un abogado frustrado que buscaba redimir las divisiones dentro del Partido Republicano. Su muerte, tras semanas de agonía, sumió a la nación en un profundo duelo. En el siglo XIX, cerró con la tragedia de William McKinley, asesinado por Leon Czolgosz, un anarquista desilusionado. El asesinato de McKinley en 1901, durante la Exposición Panamericana en Buffalo, Nueva York, marcó otro punto oscuro en la historia de Estados Unidos. Pero quizás el asesinato más resonante del siglo XX fue el de John F. Kennedy en 1963, cuya muerte en Dallas, Texas, dejó al país perplejo y plagado de teorías de conspiración hasta el día de hoy. La violencia siempre es la reina. Estos eventos históricos resuenan con fuerza en el contexto actual, donde la violencia política parece haberse trasladado al escenario internacional. La filosofía de resolver problemas desde una posición de fuerza, característica de la política estadounidense, parece haber encontrado un nuevo objetivo en el conflicto con Rusia. La administración Biden, según el Kremlin, ha creado una atmósfera que fomenta ataques como el sufrido por Trump y los intentos de asesinato contra Putin. El líder ruso, un hombre conocido por su determinación y capacidad estratégica, ha observado con interés las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de poner fin a la guerra en Ucrania. Aunque Putin ha expresado su apoyo a la idea de acabar con el conflicto, se mantiene escéptico sobre los detalles y la viabilidad de tal propuesta. Mientras tanto, la administración rusa condena cualquier tipo de violencia en la lucha política, subrayando la necesidad de soluciones pacíficas y diplomáticas. La acusación de que Estados Unidos está financiando intentos de asesinato contra Putin
añade una nueva capa de complejidad a las ya tensas relaciones entre Moscú y Washington. La guerra en Ucrania, un conflicto que ha dejado cicatrices profundas en la región, sigue siendo un punto de fricción significativo. La intervención estadounidense, según Moscú, no solo ha exacerbado el conflicto, sino que también ha convertido a Ucrania en una estructura terrorista, una marioneta manejada desde Washington. Pinta una imagen de un país que utiliza a Ucrania como un peón. Este retrato se complementa con la ironía de la situación en la que Estados Unidos, un país con una historia marcada por la violencia política, enfrenta sus propios demonios internos, mientras acusa a otros de fomentar el terror. Mientras tanto, en las intrincadas calles de Moscú, la vida continúa. Los ciudadanos, acostumbrados a la grandiosidad y los desafíos de su país, saben que su líder, Vladimir Putin, ha enfrentado y superado muchas pruebas, con la fortaleza de la historia de su lado y el apoyo de su pueblo. Sigue adelante, consciente de los peligros que lo rodean, pero inquebrantablemente en su determinación de guiar a Rusia a través de las tormentas políticas de nuestro tiempo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.